Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a este programa llamado Derecho para Chuecos, en el cual abordaremos temas sobre la ley, sobre fundamentos de derecho. Les presento a quienes nos estarán acompañando en este proyecto. Está con nosotros mis compañeros Martínez Chama Marco Antonio, Ramírez Medrano Gloria Ivonne, Longuinos Domínguez Guadalupe Michel, Corona de Jesús Grisel Floricet, Arroyo Martínez Ismael y su servidor Javier Torres Morales, para este primer episodio titulado Conceptos y fuentes del derecho mercantil. Abordaremos los puntos siguientes: 2.1 Conceptos de derecho mercantil. 2.2 Las fuentes del derecho mercantil. 2.3 Sujetos del derecho mercantil. 2.4 Sociedades mercantiles, clasificación y sus generalidades. 2.5 Sociedades irregulares. 2.6 Sociedad anónima. 2.7 Títulos y operaciones de crédito, concepto y característica. 2.8 Los contratos mercantiles y su operación de crédito. 2.9 Derecho internacional en los aspectos de comercio, Organización Mundial de Comercio, Consejo de Cooperación Aduanera, Consejos de Conciliación y Arbitraje, Programa Nacional de Franquicias, etc. Esperemos que sea de su agrado y comenzamos con el programa. Comenzamos con los temas. 2.1 Concepto de derecho mercantil, el cual mi compañera Michelle les va a presentar. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. El tema del que les voy a hablar es sobre el concepto de derecho mercantil. Estudio sistematizado de un conjunto de normas jurídicas que regulan a determinados actos jurídicos, calificados por el legislador como mercantiles, y aquellas personas que realizan dichos actos. O sea, esto quiere decir, derecho mercantil o derecho del comerciante se entiende que se basa en la organización comercial del país. Acompañan las dinámicas de intercambio de bienes y servicios. Ejemplo claro, los contratos. Una idea que tengo sobre este concepto sería que no solo se puede aplicar para los comerciantes, sino que también a una persona que llega a pedir un préstamo de dinero, ya que está llevando a cabo un contrato porque firma un documento como pagarés y cheques. También puede ser un acto de comercio. Investigado un poco sobre el derecho mercantil, también me salió el acto de comercio y pues yo entendí que se lleva a cabo por el intermediario, o sea, comerciante entre el productor y consumidor. Es decir, acerca los productos que elabora el productor al consumidor y lo hace con un ánimo de lucro, o sea, con el fin de generar dinero o ganancias. Y bueno, continuando con el tema 2.2, las fuentes del derecho mercantil. Pues el siguiente tema es las fuentes del derecho mercantil. Pues por fuentes del derecho entendemos aquellos elementos materiales y formales que dan origen a las normas jurídicas. En sí, se refiere a que estos podemos conocer más sobre las fuentes del derecho y cómo son aplicadas en el comercio. Se me hace muy relevante porque la verdad yo no conocía nada sobre el derecho mercantil. También puede ser una herramienta útil si es que alguien llega a tener un negocio, ya tendría una idea más o menos de lo que son las fuentes del derecho mercantil y le ayudará. El primer elemento es ley. Por ley entendemos el conjunto de normas expedidas por una autoridad facultada por el poder constituyente, generalmente el poder legislativo. Consulté varias fuentes para entenderle, pero no me quedó tan claro, la verdad. Es que, pues, en ley yo conozco otro tipo de ley, no como tal la del derecho mercantil. Pero, pues, tengo como tal la idea de que es algo que rige al derecho mercantil para el buen desarrollo de todas las actividades que se llevan a cabo en relación al comercio. O sea, si no saben qué están haciendo o si la están haciendo bien, se consulta la ley para actuar conforme a ella. En simples palabras, es algo que reforma o que, aparte de reformar, como que rige, ¿sabes? Y pues bueno, el segundo es costumbre. La costumbre es la práctica reiterada de una conducta implantada de la sociedad y considerada
por esta como jurídicamente obligatoria. Y pues un ejemplo de ello sería cuando se hace la celebración de un contrato. Les voy a aterrizar a un ejemplo personal. Mi tío celebró un contrato de arrendamiento de un local con su amigo, pero no se pactó el momento en el que le pagaría el arrendamiento a su amigo. Pero, siguiendo la costumbre mercantil de pagar el arrendamiento por mensualidades durante los primeros 5 días de cada mes, mi tío ha ido pagando así. Pero solo pocas personas siento que pueden aplicar esto, porque no creo que todas tengan la responsabilidad de pagar así y llevar a cabo como tal lo que es. O sea, por eso es un concepto que espero les haya quedado claro, pero sí en sí no siento que no puede ser aplicable para todas las personas. Siento que debe ser mucha responsabilidad, o sea, es para gente responsable. El tercero, jurisprudencia. La jurisprudencia son las normas jurídicas contenidas en las interpretaciones elaboradas por los tribunales al resolver un caso determinado. Pues bueno, esta tiene un carácter obligatorio para aplicar la ley, pero también realizan la interpretación y la aplicación de un ordenamiento jurídico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un ordenamiento jurídico? Es un conjunto de normas que en un determinado momento rigen a una comunidad. Gracias a esto te pueden explicar para evitar confusiones cuando los jueces aplican la ley en caso de que no se pueda valer de sí misma o sea difícil de entender. Simplemente interpretan y aplican. La 4. Doctrina. La doctrina puede ser definida como el estudio del derecho que realizan los juristas con el fin de sistematizar e interpretar las normas jurídicas. Pues bueno, algo que ya está escrito y que nosotros podemos consultar cuando tengamos dudas, o sea, contenido auxiliar. Son como principios que ya están establecidos que comprenden más acertadamente a una norma o ley. Para que sea un poco más claro, yo lo tomaría como el ejemplo de la Biblia. O sea, si ya todo lo que llegamos a leer está investigado y fundamentado en la Biblia, así que si nosotros queremos saber si estamos bien o mal, se consulta y ya está fundamentado como un principio, por así decirlo. En resumen, es como un manual para que podamos entender la ley con un poco más de facilidad. Sé que a lo mejor es algo raro tomar un ejemplo de la Biblia, pero pues a mí como que yo lo entendí más así, ¿sabes? O sea, como... Le cedemos la palabra a mi compañero Marco, el cual les va a hablar sobre el tema 2.3, sujetos del derecho mercantil. Sujetos de derecho mercantil. Son sujetos de derecho mercantil los comerciantes. También son las personas que accidentalmente realizan alguna operación de comercio, aunque no tengan establecimiento fijo y, por tanto, se encuentran sujetas a la legislación mercantil. Ok, en nuestro entorno, o al menos como yo lo veo aquí en mi punto, podemos encontrar diferentes personas que pues realizan diferentes actividades para poder llevar un ingreso a su familia y así sobrellevar el día a día. Y una de estas actividades más recurrentes es el comercio. Y pues el derecho mercantil es aplicable para todas las personas que realizan este tipo de actividades. Claro que tienen que cumplir la mayoría de edad, que son los 18 años, para ser personas legales, y este derecho pueda ser aplicable. Desde las grandes empresas, este derecho es aplicable para las grandes empresas, como pueden ser los supermercados o tiendas de abarrotes grandes que como tal ya tienen un lugar determinado o un lugar fijo desde donde pueden vender sus productos o varios productos. Y también están los que realizan ese tipo de actividades de forma accidental o maneja, que son las personas que son vendedores ambulantes o que solamente ocupan este oficio para subsistir, o sea, es un día a día. Como por ejemplo aquí en mi pueblo son las ajeras que se encuentran en el mercado. Las ajeras que venden ajo a menudeo y también las personas que bordan a mano y pues venden sus bordados
por pieza, o sea, no por mayoreo, simplemente lo venden para tener un ingreso para sobrellevar el día a día, no tanto como lo haría una empresa ya grande o de gran escala. Aunque eso también. Continuando con mi compañero, el tema 2.4, sociedades mercantiles, clasificación y sus generalidades. Sociedad mercantil. Concepto. Es la asociación de empresas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. Ok, para crear una empresa es necesario contar con una cantidad de capital alto, o sea, se tiene que tener una buena cantidad de capital porque no es fácil hacer una empresa desde cero, en serio que no. Y es por ello que existen las asociaciones, en las cuales 2 o más personas se juntan para unir el capital que cada uno tiene, ya sea tangible o intangible, mueble o inmueble, como son los terrenos. La final de toda asociación, de toda empresa, es generar ganancias. Un ejemplo de una asociación es, por ejemplo, una empresa panadera, en la cual hay 3 socios y cada uno aporta algo. Por ejemplo, uno invierte capital, otro invierte el terreno para donde se va a construir lo que viene siendo las instalaciones de la panadería, y otro invierte maquinaria, y desde ahí pues se toma la base para que esta panadería pueda funcionar. Aunque también algunos socios cooperan con lo que viene siendo trabajo, o sea, ejercicios físicos. Y así es como pues se puede crear una empresa sin que una sola persona tenga la obligación de cargar con todos los gastos y todo el esfuerzo que se requiere para crear una empresa. Sociedad en nombre colectivo. Aquella que existe bajo una razón social y en el que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Ok, tomando en cuenta el ejemplo anterior de la panadería, en esa panadería existen 3 socios y los 3 tienen que formar parte del nombre en el cual se va a dar de alta la empresa o en el cual se va a dar a conocer la empresa. Por ejemplo, uno se llama Pedro Ramírez, el otro Alejandro Hernández y la última Sofía Huerta. Pues la sociedad se llegaría a llamar, es un ejemplo, Ramírez Hernández Huerta. Y en caso de que haya más socios, en caso de que haya, por ejemplo, 10, pues se pondrían los primeros 3, que son Ramírez, Hernández, Huerta y compañía y asociados, en la cual los 3 tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos. Y los 3 responden de igual forma ante los beneficios de la empresa. Si es que llegase a tener beneficios, que es lo que se busca, los 3 se van a beneficiar de la misma manera. Y en caso de que haya pérdida o haya algo que perjudique, los 3 van a seguir perdiendo de la misma manera. También para la toma de decisiones, cuando uno de los integrantes propone algo, todos los integrantes de esa sociedad tienen que estar a favor para que se pueda llevar a cabo ese proyecto o esa idea que se tiene. En caso cuando son muchos integrantes, se puede tomar en cuenta lo de la mayoría de votos, pero en ese caso, como solo son 3, pues todos tendrían que estar de acuerdo para que se llegase a implementar esa idea que alguien tiene. Y pues todo esto es bajo el concepto de una razón social. Sociedades en comandita por acciones. Sociedades en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Desde mi punto de vista,
de la sociedad por acciones es similar a la sociedad en comandita simple, solo que está dividida por acciones. Y por lo mismo, si buscas adentrarte en el ámbito de las asociaciones, esta también puede ser una de las mejores opciones, ya que tú vas a escoger entre ser comanditado o comanditario. Comanditado si sabes que cuentas con el tiempo y puedes ser comanditado y así ver y hacerte cargo de todas las cuestiones legales de la empresa, o simplemente ser comanditario y preocuparte por invertir en la empresa, solo que aquí dependiendo de tus acciones es el nivel de derecho que vas a tener a las ganancias de esta misma empresa. Sociedad en comandita simple. Es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios socios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. En este tipo de sociedades o asociaciones, considero que sería conveniente a la hora de iniciar en este ámbito de las asociaciones. Sería conveniente empezar por esta que es la sociedad en comandita simple, porque en caso de que tú no tengas o no cuentes con el tiempo de estar al tanto de una empresa, que no puedas estar al tanto de lo que requiere una empresa, de las problemáticas, prácticamente del seguimiento de esta misma, de abogar por esta empresa, pues podrías entrar como un comanditario y simplemente verías por estar pagando o invirtiendo tu dinero. Al igual que tu información u opinión no sería necesaria como tal. Se podría incluir cierta información, pero tú simplemente tendrías la obligación de cumplir en el aspecto de aportar capital o monetariamente, se podría decir. Sociedad anónima. La sociedad anónima, cuyas siglas son SA, es una sociedad de capitales en la cual, precisamente, su capital social se divide en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al importe de sus aportaciones. Ok, para iniciar en el mundo de las sociedades, es decir, iniciar a construir tu propia empresa, es muy recomendable la sociedad anónima, porque tiene un nivel de seguridad financiera muy muy alto. Ok, supongamos que voy a iniciar una empresa y tengo miedo de llegar a adquirir una deuda ante el SAT. Y llego a adquirir esta deuda y tengo que saldar la deuda. Al no poder cubrirse la deuda con el patrimonio de la empresa que yo generé, como yo soy dado de alta como dueño en esa empresa, pues el SAT va a poder seguir cubriendo esa deuda con mi patrimonio, con las cosas mías. Así que para evitar este tipo de cosas es que se llega a crear una sociedad anónima. Se crea al crearse esta sociedad anónima, se crea una nueva persona, que en este caso sería una persona moral, la cual tiene su propio patrimonio, y con esto ya no saldrías perjudicado de una manera directa. Es por eso que varias personas al crear una sociedad deciden hacer una sociedad anónima para evitar futuros problemas. Sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas, con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer las necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción y consumo de bienes y servicios. Ok, este tipo de sociedades se enfoca más en el ámbito de hacer crecer un interés en común que tengan los socios,
Por ejemplo, este tipo de sociedades o asociaciones se puede aplicar, o he visto que se aplica mucho para las empresas familiares o grupos que son conformados por mayormente familia, que están enfocadas por, por ejemplo, aquí en mi pueblo son las familias que se dedican al comercio del ajo. Algunas personas tienen terrenos y prestan sus terrenos y otro familiar cuenta con capital, presta ese capital y otros se dedican simplemente a trabajar la tierra. Las personas que saben trabajar pues aportan sus conocimientos y su trabajo para así lograr sacar una producción en la cual todos salgan beneficiados, todos los socios salgan beneficiados. Cabe resaltar que en este tipo de asociaciones no existe un dueño, son socios, no hay dueño. Es una sociedad, así que hay socios y no importa qué tanto hayan invertido, todos los socios son tratados de la misma manera y todos los socios tienen los mismos beneficios, no importando cuánto hayan aportado hacia la sociedad o la asociación. Sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad mercantil con denominación o razón social de capital fundacional, dividido en participaciones no representables por títulos negociables, en la cual los socios solamente responden por sus aportaciones, salvo a los casos de una aportación suplementaria y accesoria permitidas por la ley. Sobre estas sociedades, usualmente se pueden confundir con lo que vienen siendo las sociedades anónimas. La diferencia aquí está en que las sociedades anónimas se conforman por lo que vienen siendo las acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada están divididas por partes sociales. Estas no se pueden ni comprar. Llegamos al tema 2.5, sociedades irregulares. Mi compañera Grisel les va a hacer la recepción del tema. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Grisel y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las sociedades irregulares. La irregularidad de las sociedades mercantiles puede derivar del incumplimiento del mandato legal que exige la constitución de las mismas se haga constar en una escritura pública o del hecho de que, aun constando en esa forma, la escritura no haya sido debidamente inscrita en el registro del comercio. Como bien acabo de dar este concepto de Rafael Piñavera, las sociedades irregulares son aquellas que no se inscriben en el registro mercantil. Según entiendo, todos los negocios independientes tienen que ser inscritos en este registro. Un buen ejemplo para mí pues sería mi negocio. Aún no he registrado mi negocio, mi familia y yo llevamos aproximadamente 20 años siendo comerciantes, pero pues nunca hemos hecho el registro al que se refiere este tema. Realmente pues no teníamos el conocimiento de todo esto, pero pues ahora sé que mi familia y yo somos una sociedad irregular. Estas sociedades no pueden rebasar los 5 millones de pesos, pues estas tendrían problemas tales como si no tienen una personalidad jurídica. Pues la personalidad jurídica es cuando te registras para ver qué tipo de personalidad eres, si eres una sociedad anónima o... Bueno, estos temas ya se hablarán poco a poco, ¿va? Para se necesita identificar y saber cuáles son los riesgos para por fin escriturar pues el negocio. Estos también tienen pues sus debidos contratos y actos entre estas sociedades. Ahí responderán independientemente. Bueno, en pocas palabras, como dijo mi profesor, al final se tendrán que hacer responsables. Continuando con el tema 2.6, sociedades anónimas. Otro tema del que les quiero hablar es la sociedad anónima. De acuerdo con el artículo 87 de la sociedad mercantil, sociedad anónima es la que existe bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. En México existen muchas de estas sociedades, pues
la garantía de este tipo de sociedad es que se puede preservar el anonimato y pues simplemente van a pagar lo de su parte y listo. No tienen tanta responsabilidad al nivel de las que son pues ya reconocidos, ¿no? Pues hay veces que otra de las ventajas de esto es que hay veces que hay personas que no son de buena fe, pues pueden utilizar esta información para pues no hacer cosas buenas. Ese es el que ayuda mucho con las sociedades anónimas. La sociedad anónima perfectamente se puede constituir como cerrada o como abierta. Este establecimiento es de un derecho de preferencia que impida la libre negociación de acciones y, por lo tanto, la intromisión de los socios no queridos o inconvenientes. Este tipo de sociedad resulta ser conveniente para negocios familiares. Creo que volverse una sociedad anónima me convendría mucho más que una irregular, porque pues al mismo tiempo de que cumplo con mi deber como ciudadana comercial, pues no adquiero tantísima responsabilidad. Bien, continuando con nuestro programa, yo les voy a presentar el tema 2.7 titulado Títulos y operaciones de crédito. Bien, los títulos de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho en tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Sin exhibir el título no se puede ejercitar el derecho en él incorporado. Bien, los títulos de crédito se refieren a los documentos que se presentan un derecho de crédito o una obligación que es económicamente respectiva en el ámbito laboral. Estos títulos pueden ser utilizados como medios de pago o también para aportar dinero en algunas empresas y en el caso de los trabajadores. Es importante destacar que el uso de los títulos de crédito en el ámbito laboral deben estar en relación con las normas y las regulaciones laborales vigentes en nuestro país y que su utilización debe ser acordada y autorizado por ambas partes de la relación laboral que se presente. Los títulos de crédito tienen una gran importancia en la economía y en el comercio, ya que son instrumentos económicos que permiten a las empresas obtener financiamiento, realizar pagos, transferir fondos y garantizar sus obligaciones. Por lo mismo que estos son seguros y confiables, ya que están respaldados por la ley. Si lo vemos de esta manera, los títulos son más comunes, son los pagarés, los cheques, los bonos, que algunos tal vez ya los hayamos puesto a prueba, ya los conocemos, ya sabemos de qué tratan y cómo podemos utilizarlos. Continuando con las operaciones de crédito. Las operaciones de crédito son negociaciones financieras que importan recibir o prestar dinero por parte de las entidades financieras de los clientes o a los clientes respectivamente. En este tema de las operaciones se refiere a las formas en que las empresas pueden obtener financiamiento mediante lo que son créditos, préstamos u otras formas de financiamiento para su beneficio, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones laborales y así mejorar su desempeño económico. Eso es lo que se pretende obtener el desarrollo de este tipo de acciones. Como bien mencionaba, estos permiten a las empresas tener un mayor crecimiento al permitir que otras empresas realicen inversiones productivas, generando así empleo y puedan contribuir al desarrollo. Es una forma más común de la que se conoce que se llevan a cabo las financieras mediante los instrumentos como son los créditos, las tarjetas de crédito, los préstamos, entre otros. Estos préstamos se hacen con el compromiso correspondiente a los clientes de pagar una suma adicional a manera de interés. Las características. Las principales características de los títulos de crédito son la incorporación, pues el derecho está estrechamente ligado al documento, la literalidad, ya que el derecho es puntual con lo que establece, el título, la legitimidad, ya que garantiza que el derecho a quien corresponde legalmente, y la autonomía, porque el derecho que trae consigo el título es independiente a su procedor y permite la transmisión del documento. Como bien se menciona en las características correspondientes al documento y con toda la relación que tiene con el derecho, es por ello que debemos tener en claro que lo que está escrito en el título se tiene que llevar a cabo de la misma manera en la que se presenta, sin ningún faltante. Se tiene que realizar las cosas tal y cual, así
ya que no se puede modificar por ningún motivo. No puede haber ninguna falsificación de estos. Así como también la persona que cobra el cheque, por ejemplo, será la misma, no se permite otra persona que lo haga. La autonomía nos dice que es la relación entre el creador del título y su primer adquiriente, y esta situación se va a repetir si pasa de mano a otra el título. Es mejor conveniente tener presente todas estas características que pues nos pueden evitar ciertos problemillas que no queremos que pueda afectar de cierta forma nuestra economía, nuestra situación económica, y se pueda realizar mejor un ambiente de trabajo mucho mejor haciendo el cumplimiento de las normas y acciones correspondientes. Llegamos ya casi al final, al tema 2.8, los contratos mercantiles y operaciones de crédito. Mi compañera Ivonne les hará conocer más sobre este tema. Hola a todos, soy Ivonne y el día de hoy me toca hablarles acerca de algunos temas relacionados con el derecho mercantil. Y bueno, como punto número 1 les hablaré acerca de los contratos mercantiles. Bueno, al querer hablar de un contrato mercantil y poder definirlo, tenemos que partir de una definición de contrato, pero en la materia civil, ya que en la materia mercantil no se cuenta con una definición específica. Y para esto citaremos a Quevedo, el cual nos dice que los contratos son acuerdos de voluntades que crean y transmiten derechos y obligaciones. Y por otra parte, los contratos mercantiles son los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil. Y bueno, hablamos de contratos mercantiles cuando llegue a existir un acuerdo o un consenso entre dos o más personas, ya sean físicas o morales, en donde al menos una de las partes está relacionada con actividades mercantiles, es decir, de comercio. Las partes se deben de presentar por voluntad propia para la celebración del mismo en este escrito o acuerdo. También hay tanto derechos como obligaciones, los cuales deben de ser cumplidos por ambas partes para obtener o beneficios o consecuencias. Bueno, todo contrato cuenta con ciertas características, las cuales deben de ser cumplidas para que pueda ser denominado pues de esta manera, como un contrato. Y para empezar, para que podamos decir que existe un contrato, se requiere de un consentimiento por las partes involucradas, así como un objeto de contrato. El objeto de contrato es quien es la causa o el motivo por el cual se celebra el dicho contrato. Por ejemplo, un objeto de contrato podemos decir que yo voy a rentar un departamento o una casa. En este caso, para elaborar el contrato, pues digamos que el objeto de contrato será pues la cosa que estamos pues estipulando que va a ser el contrato. En este caso sería pues el departamento o la casa que vayamos a rentar. Y pues como su nombre lo dice, pues será el motivo por el cual se celebre pues el contrato. Debemos de tomar en cuenta que el consentimiento para que se pueda celebrar pues el contrato no será válido si alguno de los involucrados que está otorgando pues su supuesto consentimiento no sabe de qué se está hablando o si es obligado o violentado para celebrar dicho acuerdo. Es decir, que si, por ejemplo, digamos que yo quiero celebrar un contrato con alguna persona, si la otra parte no sabe de qué habla el contrato o fue obligada a firmar o celebrar pues dicho documento, pues no puede ser válido porque como tal ya no estaríamos hablando de un acuerdo de voluntades, o sea, porque ya estamos yendo en contra de lo que quiere esta persona. Y por último, los contratos tienen cláusulas. Estas pues se ponen estas son propuestas o estipuladas por una o ambas partes de los celebrantes y contienen información donde se aclaran pues algunas partes del contrato que puedan ser un poco confusas
o en estas también se contiene la información esencial del contrato, como por ejemplo los nombres de los involucrados, plazos, responsabilidades y entre otras cosas. Eso sí, la celebración de un contrato pues siempre debe de estar al margen de la ley, porque si no, pues ya estaríamos hablando de algo ilícito o pues que nos puede llevar a la cárcel. Por otra parte, de acuerdo a Arias Purón, los contratos se clasifican o dividen en unilaterales o bilaterales y en onerosos o gratuitos. El contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que éste le quede obligada. El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente y es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos y gratuito aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Explicando lo anterior, podemos decir que los contratos unilaterales son donde una sola de las partes de los celebrantes es quien tiene obligaciones o las responsabilidades. Ejemplo de ello es cuando se celebra un contrato de préstamo de dinero. Aquí la parte prestaria, o es decir, quien da el dinero, quien pide el dinero, tiene la responsabilidad de regresar pues dicho dinero que se le dio por parte de la persona prestamista, quien es quien da. Eso sí, pues debe de ser con los debidos intereses que acordaron, siempre y cuando estos estén al margen de la ley, porque si no, pues ya entraríamos en pues delitos. También tenemos que los contratos bilaterales son donde ambas partes tienen obligaciones o responsabilidades por cumplir. Un ejemplo muy claro es un contrato de compraventa, donde el vendedor se ve en la obligación de dar el objeto de contrato, que pues ya le explicamos, es el motivo por el cual se realiza el contrato, mientras que la parte compradora también se ve comprometida a pagar pues la cantidad acordada por dicho objeto. Por dicho objeto. También tenemos el contrato oneroso y este es el contrato donde puede que haya obligaciones para una o para ambas partes de los celebrantes. Eso sí, los dos obtienen un beneficio al celebrarlo. Ejemplo de ello es un contrato de arrendamiento, donde el arrendatario, quien es dueño del objeto de contrato, pues muchas veces es un inmueble, dará en renta pues el inmueble por una cantidad de dinero al mes y la parte arrendadora quien es quien pagará la cantidad acordada para así poder hacer uso pues del inmueble. Por último, en esta sección tenemos los contratos gratuitos, que son aquellos donde una de las partes obtendrá un beneficio del objeto de contrato sin la necesidad de pagar o dar algo a cambio, mientras que la otra parte es quien dará el objeto sin poner obligaciones o condiciones a quien los recibe. En este tipo de contratos, pues podemos encontrar un ejemplo, pues las donaciones, donde el donante es quien da el objeto sin pedir nada a cambio, mientras que el donatario recibe el objeto sin dar nada a cambio. Pues sí, no sé, tú me das dinero, o sea, yo soy el donatario y pues doy, no sé, 1,000,000 de pesos para cierta fundación y pues la parte que va a recibir, quien es la fundación, no tiene la obligación de darme algo a mí a cambio. ¿Por qué? Porque yo lo estoy dando como donación y eso sería todo en estos conceptos. Ya una vez mencionado qué es un contrato, qué es lo que involucra un contrato y también cómo se clasifican los contratos, también tenemos que mencionar los tipos de contratos mercantiles. Entre estos podemos encontrar el contrato de compraventa, que es aquel por el cual uno de los contratantes, llamado vendedor, se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro comprador se obliga a pagar por ellos
en un cierto precio y en dinero. Esta definición es de acuerdo al artículo 2248 del Código Civil Federal. Y pues para hacerlo más digerible, entendemos que, bueno, podemos decir que es donde existen dos partes, donde a una se le va a denominar como vendedor, el cual tiene la obligación de ceder un bien, mientras que la otra parte, denominada como el comprador, se ve en obligación de pagar cierta cantidad que se acordó para poder acceder de dicho bien. Es decir, es como, ¿sabes qué? Yo voy a vender esta parte, una computadora, voy a vender esto, y pues, ¿cuál es mi obligación? Yo pues tengo que ceder esta computadora a cambio de, pues, de dinero o de algún otro objeto, no necesariamente dinero, mientras que pues la parte que va a comprar pues va a tenerme que pagar el dinero o lo acordado para que pueda hacer uso de esta computadora. Esto lo podremos ejemplificar de esta manera en la cuestión de un contrato de compraventa. También muy importante es mencionar los contratos de transporte mercantil, que de acuerdo a Quevedo, podemos decir que es en virtud del contrato de transporte, una persona llamada porteador se obliga mediante una retribución, precio, a trasladar cosas o personas de un lugar a otro, o se dedica habitualmente a verificar transportes para el público. Y Quevedo también menciona que el artículo 576 del Código de Comercio dispone que el contrato de transporte será mercantil cuando A, tenga por objeto mercaderías, y B, cuando sea cual fuera su objeto, el portador sea comerciante. En otras palabras, en estos contratos el portador también es conocido como transportista y se encarga de trasladar una mercancía a un lugar en específico a cambio de un precio con ciertas características pactadas. Es decir, que pues yo voy a contratar a alguien, al transportista, y este trasladará mi mercancía pues a un punto o con ciertas características, no sé, con tal embalaje, con este tipo de transporte, pues al lugar que yo le designe, y pues obviamente tendré que pagar por lo mismo. También tenemos los contratos de seguro, que también, citando a Quevedo, nos dice que por el contrato de seguro, según reza el artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguros, la empresa aseguradora se obliga mediante a una prima a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. En otras palabras, este tipo de contrato es donde existe una empresa aseguradora del objeto que nosotros queramos asegurar o del objeto de contrato. Y esta empresa se obliga mediante a una prima de seguro a pagar una suma de dinero o la cobertura parcial o total del daño. Es decir, no sé, yo tengo unos ciertos camiones, los cuales pues yo voy a contratar a una aseguradora para que pues los asegure, pero para que esto pueda ser válido yo tengo que dar pues una prima de dinero, es decir, una prima que es dinero que avale que estoy yo asegurando este camión. Entonces, por ejemplo, si llega a suceder algo al camión y no sé, se lo robaron o este camión tuvo un accidente donde hubo pérdida total de tal vehículo, pues el seguro, o en este caso la aseguradora, se va a encargar pues de cubrirme pues los daños, ya sean tanto parciales o totales, pues con alguna cantidad de dinero que se haya acordado en la celebración del contrato. Ya por último, también voy a mencionar al contrato de arrendamiento mercantil. Quevedo nos dice que en el arrendador, en calidad de propietario del objeto respectivo, concede al arrendatario el uso o goce del objeto
por cierto plazo forzoso para ambas partes, con pagos periódicos en favor del arrendador. Existe la triple opción, al fin del plazo pactado, de prorrogar el plazo, adquirir para sí la propiedad o para transferir tal derecho a un tercero. En otras palabras, aquí una de las partes involucradas es denominada como arrendador, quien es el que renta, y se encarga de poner en renta el objeto de contrato de manera temporal, mientras que la otra parte denominada como arrendatario, quien es el que renta, se encargará de pagar por un precio acordado el objeto de contrato para poder hacer uso del mismo. Y para este tipo de contratos el arrendamiento no puede exceder más de 20 años. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Lo anterior son algunos de los contratos mercantiles que podemos encontrar. Quiero aclarar que no son todos porque existen más, pero yo solamente tomé algunos para poder explicarlos y ejemplificarlos, pues para hacerlos más entendibles para ustedes. Y para finalizar, derecho internacional en los actos de comercio, Organización Mundial de Comercio, Consejo de Cooperación Aduanera, Consejos de Conciliación y Arbitraje, Programas Nacionales de Franquicia, corresponde al último tema 2.9. A continuación les hablaré acerca de las operaciones de crédito, donde de acuerdo a Rodríguez tenemos que se caracterizan por aplicar una transmisión actual de la propiedad de dinero o de títulos por el acreedor para que la contrapartida realice a tiempo después por el deudor. Pudiera decirse que toda operación bancaria es una operación de crédito realizada profesionalmente, pero no toda operación de crédito es una operación bancaria. Es por eso que podemos decir que las operaciones de crédito se refieren a las negociaciones donde interviene dinero o mercancías como medio de pago hacia una persona o entidad. Regularmente este tipo de operaciones ocurren o son con un banco, donde éste presta a la persona pues con ciertas condiciones de devolución. Las operaciones de crédito se pueden catalogar como actos de comercio, dado a que se pueden transmitir de una persona a otra, es decir, circulan. Por otra parte, estas son reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como la Legislación Mercantil General y el Código Civil General, entre otros. Entre las principales operaciones de crédito encontramos el reporto, que de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito tenemos que es en virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso de los mismos del mismo precio más un premio. El premio queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario. Aquí entendemos que, en palabras más fáciles, menos complicadas, pues lo entendemos que es un préstamo con un plazo de tiempo donde el reportado deja en garantía títulos de crédito. Los títulos de créditos pueden ser pagarés, cheques, acciones, certificados de depósito, etcétera. Y pues recibirá a cambio dinero, además de que al regresar el dinero tendrá de vuelta sus títulos de crédito, así como tendrá que dar un premio al reportador por prestarle dicho dinero. El reportador es quien entrega dinero a cambio del título de crédito, así como también es quien recibe el premio por prestar dicho dinero, pues muchas veces estos son los intereses o una cantidad pues extra a lo que esta persona prestó. Y si el premio no es pactado desde un principio desde un principio que se genera el reporto, pues este no será necesario al final de la devolución, es decir, no es obligatorio si no se pactó desde un inicio. También tenemos el depósito y de acuerdo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos,
su artículo 267 nos dice que el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o en monedas extranjeras transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie. Aquí entendemos que intervienen dos partes. La primera es el depositador o depositante, quien se encarga de entregar o transferir el objeto de depósito al depositario, quien recibe dicho bien y se encarga de conservarlo y posteriormente regresar el objeto de depósito. También tenemos el descuento de crédito en libros. De acuerdo a Soto Álvarez, es un contrato por el cual el descontador, que debe de ser una institución de crédito, entrega al descontatario una parte del importe de uno o varios créditos que serán exigibles en cierto plazo y que figuran en la contabilidad de este, quedando obligado el descontatario a reintegrar al descontador las cantidades recibidas a medida que los deudores vayan pagando los créditos. Y en otras palabras, este es un tipo de contrato donde el descontador pues es una de las partes y muchas veces es un banco. Este banco dará a cambio dinero como préstamo y pues tendrá que tener en garantía uno o varios créditos que tenga en su poder el descontatario, quien es la persona que pide el crédito. Y si esta persona no regresa dicho préstamo al descontador, es decir, al banco, pues el banco podrá cobrar los créditos que dejó en garantía pues el descontatario o la persona que pidió el préstamo. Por último, en este apartado de operaciones de crédito les hablaré acerca del fideicomiso, que de acuerdo a Soto Álvarez, en síntesis, el fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual una persona física o moral denominada como el fideicomitente destina bienes o derechos a la realización de una finalidad lícita y determinada y se encarga de la realización de esta finalidad a una institución fiduciaria que se convierte en titular del patrimonio de afectación integrado por aquellos bienes. Y en otras palabras, es cuando una de las partes que se le denomina como el fideicomitente, o en este caso dueño del bien, pues traspasa dicho bien para una finalidad específica y legal a una institución de crédito, quien se conoce como el fiduciario. Pues esta institución fiduciaria se encargará de cumplir con los objetos del fideicomitente, para que posteriormente pues este bien pase a manos del fideicomisario, quien es la persona que recibirá el beneficio que surja de este fideicomiso. Para cerrar el podcast del día de hoy, tenemos como último tema el derecho internacional en los actos de comercio. Y para iniciar y terminar este tema, tenemos que definir al derecho internacional y de acuerdo a López Campa entendemos que es la totalidad de las reglas sobre las relaciones soberanas de los estados, organismos internacionales y otros sujetos de derecho internacional entre sí, incluyendo los derechos y deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal o parte de esta. El derecho internacional surge como una consecuencia de la globalización, en este caso del mercado. Este busca regular las operaciones de comercio que surjan entre los diferentes países, creando reglas generales que sean lo más parciales para todos los involucrados, buscando darles garantía y seguridad en las operaciones mercantiles que éstas llegan a realizar. Es muy importante tener en cuenta el derecho internacional, pues ya que nosotros como logísticos nos basaremos mucho en esta parte para pues realizar ciertas operaciones o como su nombre lo dijo o bueno, como anteriormente lo menciona, pues para las operaciones mercantiles que nosotros lleguemos a hacer, no sé, entre algunos países, si eso es lo que buscamos. Entonces, por eso es importante conocer al derecho internacional, más que nada, pues en los aspectos de comercio.
Entre las instituciones encargadas de dar seguridad y garantía a quienes realicen actos de comercio internacional encontramos a la OMC o la Organización Mundial de Comercio, quien se encarga de regular a través de acuerdos los actos de comercio que lleguen a existir entre países. Por otra parte, también tenemos a la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, quien busca hacer más eficiente la administración de las aduanas de los diferentes países, por ejemplo, implementando nomenclaturas para la clasificación de mercancías. También debemos de mencionar a los consejos de conciliación y arbitraje, quienes se encargan de resolver las problemáticas que puedan existir entre diferentes dependencias. Esta deberá de ser de manera justa e imparcial. Y por último, también mencionaremos al Programa Nacional de Franquicias. Este es un programa que se encarga de ayudar a los emprendedores o empresarios que quieran iniciar un negocio, invirtiendo en una empresa franquiciante que los guíe en la implementación del mismo. Y es así como cerramos este último tema. Es demasiado corto, pero es muy importante por lo menos tener un conocimiento general de este. Y espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Esperamos que nos escuchen en los siguientes y les damos las gracias. De parte de todo el equipo, les damos las gracias y nos vemos. Se ha concluido lo que es la unidad 2 con sus correspondientes temas, los cuales siempre hemos tratado de ir mejorando, haciendo que los temas vayan siendo mejores en el aspecto del entretenimiento para nuestros espectadores que están muy interesados en estos temas, los cuales tienen como objetivo cultivar y trascender con el paso del tiempo y dejando nuestro granito de arena en relación con lo que es la logística. También de igual forma lo que se quiere lograr es fomentar el aprendizaje al presentar información de manera clara, interesante y obviamente que tenga alguna imagen atractiva para que la atención de los demás sea más cautiva y de nuestra parte tratar de utilizar más recursos y hacerlo de una forma más entretenida. El contenido de este podcast correspondiente a la unidad 2, que es el derecho mercantil, tiene mucho contenido académico, el cual va a servir a las personas que estén involucradas en este rubro tan complejo. Es por ello que todo el contenido que hemos aportado para la realización de este podcast es para que puedan esperar con cosas buenas, muy interesantes, las cuales les puedan permitir desarrollarse teóricamente en temas en el ámbito mercantil, los cuales se espera que las personas comprendan mejor lo que son los ambientes laborales de las que están involucradas las cuestiones del derecho con las mercancías. Por otra parte, hay una gran motivación que nos permite realizar más contenido de el cual sabemos que el impacto que tienen es muy grande y podamos así llegar a más gente que le interese nuestro contenido, que al final de todo es por eso que lo hacemos, el saber que mucha gente lo entiende y más que nada lo aplica, lo pone a práctica en su negocio o en alguna empresa, hace un buen uso del material que nosotros realizamos. Por ejemplo, en un negocio, al realizar un emprendimiento es necesario contar con una serie de requisitos legales y normativos, incluyendo la elección de la forma jurídica adecuada, también la elaboración de contratos y acuerdos comerciales con la obtención de permisos y licencias que le permitan mantener ese negocio de forma lícita. Todas esas cuestiones las regulan el derecho mercantil y son de gran importancia. En lo personal, estos temas han sido un poco complejos de entender y así poderlos explicar mejor, pero me van a servir de mucho para realizar mejores actividades que se me presenten más adelante, o en el caso de las compras, que pertenezco a los consumidores que hay y estar sujeto a las protecciones de lo que son los bienes y servicios, como pueden ser libros de texto, comida o algún caso sería como el alojamiento. También lo podemos aplicar en el emprendimiento. Debo fortalecer lo que es la cuestión de las leyes que corresponden y así organizar lo que son las cuestiones mercantiles que se aplican en la creación y operación de empresas emergentes, y también poder ayudar con una orientación mínima en los lugares donde trabajo,
si es que se requieren las cuestiones de negociación, el área de compras, que también es una rama muy amplia, que implica mucha aplicación, o también en qué tipo de sociedad pertenece o al que quiera llegar. Entonces, si el negocio requiere algún tipo de título de crédito, poder aportar en algún mínimo para que la acción se lleve a cabo de la mejor manera. Hablando ya a nuestra área a la que pertenecemos, que es la logística, se pretende comprender mejor los conceptos fundamentales del derecho mercantil para poder tener un panorama más amplio y poder ver las cosas desde otra perspectiva. Es por ello que en el ámbito profesional, como sabemos, el área de la logística tiene muchas vertientes en las cuales llega a intervenir el derecho con sus cuestiones históricas, lo que son el transporte de bienes con sus fundamentales para cualquier actividad comercial y empresarial. Así que como futuros egresados de la carrera podemos aplicar todos estos actos para poder realizar los sistemas logísticos más eficientes. En el caso del transporte de los bienes, vamos a determinar lo que son los términos y condiciones de entrega, la responsabilidad de las partes en caso de pérdida o daño de la mercancía. También hay que tener en claro lo que son los contratos que vamos a tener que realizar, leer antes de firmar cualquier contrato mercantil o en su caso algún acuerdo de crédito. Es fundamental leerlo con atención y comprender exactamente las cláusulas. Conocer las leyes aplicadas en nuestro país es importante en los trabajos de logística para poder aplicar bien lo que son los actos mercantiles y las operaciones de crédito. Es por esto que nosotros queremos que nuestros compañeros, al igual que nosotros como logísticos, estemos mayor preparados para la vida laboral que nos espera, y conocer estos temas nos va a brindar mayor entendimiento, ya que el derecho mercantil regula muchas áreas del comercio y la empresa, como son los contratos, el transporte de mercancías, la protección intelectual. Que un logístico conozca estas leyes y regulaciones estará mucho mejor preparado para enfrentar los desafíos que puedan surgir en el desempeño de sus funciones. La toma de decisiones es también algo que nos va a tocar hacer, y debemos estar firmemente seguros de las cosas que vamos a hacer, ya que las repercusiones van a ser grandes. Un logístico va a tomar decisiones día a día, el elegir algún nuevo proveedor de servicio de transporte, negociar contratos con proveedores y evaluar riesgos de ciertas operaciones. Hay que estar seguros de lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias por la atención prestada. Es un verdadero gusto estar con todos ustedes, presentar nuestro trabajo, que en verdad lo hacemos con la mayor calidad posible y la exigencia que requiere. Esperemos que les sirva de mucho nuestros puntos de vista y podamos lograr hacer un entorno laboral de logísticos más preparados.